Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy nos ubicamos en Brasil. El Tribunal Supremo de este país declaró firme la sentencia en contra de quienes organizaron la intentona golpista en 2023 durante la toma de posesión del actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Una medida que imposibilita ahora apelar a los condenados, incluido el expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado por ser el líder de esta organización criminal y va a pasar ahora 27 años y 3 meses de prisión. Se le suma que el exmandatario se encuentra en prisión preventiva en la sede de la Policía Federal de Brasilia tras intentar violar la pulsera electrónica que monitoreaba su arresto domiciliario. Vamos a estar hablando de este tema, pero antes recordarle a través de redes sociales. A lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto. Sin embargo, aquí tiene el código QR, si no lo ha hecho, para que pueda participar. Precedente histórico en Brasil: Bolsonaro inició su condena a 27 años de prisión por golpismo. ¿Qué dice esta condena del país? ¿Prevalece la justicia ante crímenes de Bolsonaro? ¿Institucionalidad frena a la ultraderecha? ¿O no hay impunidad ante el golpismo? Son algunas de las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo más adelante. Revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos al análisis. De inmediato me acompaña Fabio Borges, economista con maestría en Relaciones Internacionales, doctor en Sociología y profesor de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. Nos acompaña desde Foz do Iguazú, en Brasil. Muchísimas gracias, Fabio, por tu tiempo. Bienvenido. Gracias a ustedes. Es un gusto hablar con ustedes. Igualmente para nosotros, en este contexto, Fabio, se declara en firme, ¿no?, la sentencia contra Bolsonaro. El Supremo Tribunal ordena el inicio de la condena de 27 años. Pero, ¿qué dice este hecho sobre la justicia en Brasil? Es un momento muy importante. En Brasil, yo creo que todo el trauma de la dictadura militar todavía sigue. Y yo creo que ese juicio es un momento donde estamos arreglando cuentas con nuestro pasado y con momentos muy tristes y muy violentos de nuestra historia. Y seguramente estos momentos de mucha violencia política, de no aceptar la diferencia política, isso de Brasil um país com pouca tolerância política e todavia sigue muitas práticas e autoritarismo por parte de los militares. Em esse sentido, é a primeira vez que hace um juízo contra um ex-presidente por intento de golpe, pero também por militares que intentaram um golpe de Estado. Então, eu creio que é um aprendizagem, é uma lição para a democracia em Brasil, pero para outros países também. Sí, vamos a ver algunos detalles precisamente de las medidas sobre el arresto de Jair Bolsonaro. El mandatario fue hallado culpable de intento de golpe de Estado, por lo que su sentencia es de 27 años y 3 meses. A esto se le suma la prohibición de postularse a cualquier cargo público hasta el año 2030. La defensa de Bolsonaro apeló de casa por cárcel. Sin embargo, se registró una violación del grillete electrónico y el juez de Moraes enfatizó la necesidad de que el exmandatario inicie su condena en prisión. Preguntarte, porque la orden de prisión preventiva a Bolsonaro se interpreta como pues una importante... Es muy importante precisamente lo que se interpreta de que no volverá a conceder por el momento la prisión domiciliaria que tenía desde agosto hasta el fin de semana. Los intentos de Bolsonaro por obtener asilo diplomático en otros países y el incidente con la tobillera minarían esa posibilidad. ¿Cómo estás viendo el escenario? Seguramente foi um grande erro por parte de Bolsonaro fazer isso, não? Porque todavia já seguia com o privilégio de uma prisão domiciliária, que era polêmica também, porque outros presos que não têm todo este dinheiro, todo este poder político, todo esse histórico político, já estariam em cárcere antes. Pero a hora que descumpriu tantas das regras para uma prisão domiciliar, não queda outra para os ministros do Supremo Tribunal Federal a não ser uma prisão preventiva. Pero que todavia tampouco vai seguir por muito tempo preventiva, porque como você bem mencionou, já há um dictamen firme
Entonces, ahora más de que todo, yo creo que por eso Bolsonaro también no hizo ningún movimiento de recorrer, no hay mucho más que hacer, a no ser intentar probar que la salud del ex-presidente de Brasil está muy vulnerable para intentar regresar a una prisión domiciliar, pero se quedó muy difícil esta posibilidad por tantos descumplimientos por parte de Bolsonaro. Eu creio que é um erro de Bolsonaro especificamente, mas um erro de toda a direita, porque queda muito claro que a direita não convive bem com as instituições democráticas, especialmente com respeito à autonomia del sistema judiciário. Sí, vamos a ver, Fabio, si me permites, las reacciones, porque el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha resaltado que este hecho es histórico para la nación. Escuchamos. Por primera vez en la historia del país, por primera vez en 500 años de la historia de esta nación, alguien ha sido arrestado por intentar un golpe. Tienes a un expresidente de la República y a 4 generales de 4 estrellas bajo arresto, demostrando que la democracia aplica para todos. La democracia no es un privilegio para pocos, es un derecho de 215 millones de brasileños. Ahí hablaba Luis Ignacio Lula da Silva. Fabio, la justicia brasileña cierra por primera vez un proceso que condena a los responsables por una trama golpista en Brasil, con la injerencia constante de Washington y las amenazas de Donald Trump para defender a su amigo Bolsonaro de evadir la justicia, ¿no? ¿Qué dice este hecho no solo de Brasil, sino de instituciones públicas de otros países latinoamericanos que tienen ese desafío, ¿no?, de lidiar con el injerencismo estadounidense? Bueno, yo creo que es un ejemplo muy interesante en muchos aspectos. Por, en primer lugar, la cuestión de la colonialidad y del poder, ¿no? De no creermos que nosotros somos inferiores, de la cuestión del eurocentrismo, de la cuestión de Estados Unidos y su imperialismo. Yo creo que nosotros demostramos que podremos ser un ejemplo para todo el mundo y mucho más avanzado, por ejemplo, en el sistema judiciario brasileño, seguramente es más avanzado que el sistema estadounidense, porque Donald Trump estaría en cárcel si fuera en Brasil porque también intentó un golpe de Estado. Entonces, en primer momento, yo creo que es eso. Los países del tercer mundo pueden servir de ejemplo para los otros. Entonces, no tenemos que tener baja estima en relación a eso. La otra cosa es que no hay que ser inocente. Todos esses processos dizem muito do imperialismo norte-americano. É muito mais interessante para Estados Unidos ter líderes muito flojos e que não têm muito a coesão social interna, uma preocupação nacional de desenvolvimento nacional, como é o caso de Milei em Argentina, e por aí totalmente submisso a Estados Unidos e não tem autonomia delante de Estados Unidos, de que ter projetos próprios para um desenvolvimento da região sudamericana, latinoamericana, porque México agora está mais à esquerda também, e a questão da dignidade, não? E da soberania. Eu creio que o Brasil serve um pouco de exemplo, demonstrando que nosso sistema judiciário, incluso, é mais avançado que o sistema judiciário de Estados Unidos, e eu creio que é muito interessante ter essa lição e estarmos aí disputando um sistema internacional muito injusto e que nossos países muitas vezes quedam como pouco importantes em termos de conhecimento. E Brasil demonstra claramente, por la projeção deste processo, por la dimensão histórica deste processo, quizás sirva de exemplo para os demás e também por uma luta anticolonial. Sí, y hablábamos de la presión de los Estados Unidos y bueno, también la información de que el diputado Eduardo Bolsonaro, por obstruir la justicia, también pues es motivo de investigación. ¿Cómo estás viendo también ese escenario? Eu creio que isso é super grave e super importante também. Dificilmente teríamos um senador, políticos de seu próprio país defendendo proibições e sanções contra seu próprio país. Isso é inconcebível. Então, em este sentido, eu creio que também pode servir como um outro exemplo e, como eu falava ao início, um arreglo de contas com nossa história da ditadura, demonstrando que
essas iniciativas autoritárias e com princípios autoritários não deveriam mais coexistir com uma democracia que seria muito importante, especialmente em países tão desiguais como nós outros, e, e com a necessidade da democracia ser um instrumento para a inclusão social, para o desenvolvimento, e pessoas que estão completamente submissas a Estados Unidos e tramando contra seu próprio país têm que ter também uma punição exemplar, em minha opinião. Sí. Por último, Fabio, preguntarte sobre pues este pedido de Jair Bolsonaro a la Cámara de Diputados y al Senado para que ponga en votación un proyecto de amnistía. ¿Cómo ves también ese hecho? Eu creio que todavia seguem muitos bolsonaristas, há uma direita que defende isso, mas a opinião pública, depois de tanta coisa que se passou e tantas provas contundentes contra Bolsonaro, já não tem muito espaço e um clima político para defender esse tipo de coisa, que se isso, infelizmente, nos anos 80, com nossa história da ditadura, e seguramente por termos essa história de anistia que agora em 2022, 2023, novamente passamos por um processo de intento de golpe de Estado. Eu creio que há que aprender com os erros do passado e que a anistia não teria sentido em este momento com tantas provas contundentes e que este exemplo sirva para que não cometamos o mesmo erro muitas outras vezes e que nos ha traído tanto subdesenvolvimento, tanto atraso e todavia muitas práticas autoritárias que seguem vigentes em boa parte da elite brasileira que não tem respeito às instituições democráticas e não tem apreço por seu próprio povo. Muy atentos a ese escenario. Muchísimas gracias, Fabio, por tu tiempo, por explicarnos un poco la situación. Gracias a ustedes, es siempre un gusto hablar. Igualmente un gusto, un abrazo. Hasta Brasil, Fabio Borges nos hablaba precisamente de lo que constituye esta situación judicial de Jair Bolsonaro y por supuesto en firme la sentencia de 27 años por golpismo. Vamos a despedir la primera parte del programa. Les recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales y al final de nuestra emisión analizamos los resultados con el código QR para que pueda participar. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Brasil, luego del firme pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la condena a Jair Bolsonaro, pero también se ha imputado formalmente al diputado Eduardo Bolsonaro por intentar obstruir la investigación sobre el golpe de Estado, el fallido golpe de Estado que involucra a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. El magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acusó este miércoles a Eduardo Bolsonaro de obstrucción a la justicia, de usar su cargo para proteger a Jair Bolsonaro. La Fiscalía afirma que Eduardo Bolsonaro intentó desde Estados Unidos entorpecer la investigación, habría alentado al gobierno de los Estados Unidos a imponer sanciones contra autoridades brasileñas basándose en sus propias declaraciones. De hecho, esto, por supuesto, generó una crisis diplomática entre ambos países, teniendo en cuenta pues lo que el presidente de ese país, Donald Trump, había hecho a través de los aranceles a Brasil. Vamos con Leonardo Wexel Severo, periodista, escritor, analista internacional, ha hecho reportajes en más de 20 países de América, África y Europa. Leonardo, qué gusto tenerte, bienvenido. Buenos hermanos, a la disposición de Telesur. Muchísimas gracias para hablar precisamente de esta situación. La trama, por supuesto, de los Bolsonaro no queda solamente con Jair, sino también ahora con Eduardo Bolsonaro, teniendo en cuenta pues toda esta imputación que se le está realizando al diputado. ¿Qué decir de esta investigación y cómo estás viendo la posibilidad de que haya también un proceso jurídico contra él? No, ya se ha abierto, no tengo dudas que va a ser una pena y una decisión dura
por parte de la justicia, porque tenemos ahí no solamente Eduardo Bolsonaro, los blogueros que los siguen, o a diputados que incluso huyeron del país para defender los intereses de Estados Unidos y defender medidas en contra de su propio país. Tenemos un tipo que fue diputado, que fue presidente de la Asociación Brasileña de Inteligencia en el gobierno de Bolsonaro y que tiene informaciones que pueden ser utilizadas contra la soberanía nacional. O sea, tienen informaciones privilegiadas, estratégicas. No podría jamás tener huido del país. Tenía de estar acá prestando cuentas, ¿no? Entonces, bueno, es algo ridículo, ¿no? Criminal, que un tipo como Eduardo Bolsonaro tenga salido del país con recursos públicos. Y mira, no tenemos, como te dije, no solamente Eduardo Bolsonaro, tenemos varios diputados que cuestan como $40,000 mensuales del contribuyente para todo su aparato, para no votar cuestiones básicas de la salud, de la educación, del presupuesto, pero trabajar en la perspectiva de un terrorismo de Estado, que es lo que Estados Unidos está haciendo en contra de Venezuela ahora, en el caso de la movilización de las tropas, y no solamente contra Venezuela, contra Colombia y contra todos los intereses de América del Sur, ¿no? Y América Latina. Entonces, al intentar utilizar, garantir la utilización de la ley magniticista o otras herramientas de sanción contra la economía de su país, eso va a tener serias implicaciones. ¿Y dónde son esas implicaciones? En el empleo, en el trabajo, en el sueldo, en los derechos sociales, porque si hay una crisis, y por supuesto que ellos intentaron crear esa crisis artificialmente, viniendo desde afuera, va a impactar y alguien va a tener de responder por ella. ¿Y quién va a responder? No son los gobernantes, va a ser así, arriba de todo, el pueblo brasileño que va a tener de pagar. Y ellos tenían consecuencias de eso. Y pensaban que cuanto más fuera fuerte el dolor, más la gente iba a volverse en contra del gobierno Lula. Y lo que hizo fue que la gente tomó la conciencia, fue a la calle y bueno, tenemos hoy, por decisión de la justicia, Bolsonaro y sus tipos, ¿no? Y sus criminales, poco a poco, indo a la cárcel, con la decisión de la justicia en todos los términos que debería ser hecho, ¿no? Con calma, con serenidad y con base en datos concretos. Recuerden, intentaron matar a nuestro presidente. El plan era matar al vicepresidente. El plan era matar a Alexandre de Moraes. O sea, no era una cosa cualquiera, era algo muy bien planeado y por supuesto que tenía ahí el dedo de Washington. Sí, y preguntarte también porque con la condena a Bolsonaro se cierra el proceso sobre esta trama golpista, pero igual se insiste. Bolsonaro ha comentado su insistencia en los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado para que ponga en votación el proyecto de amnistía, una petición que efectivamente ya genera controversia. ¿Cómo estás viendo también esa opción? Bueno, hay una lucha política intensa porque, por supuesto, el gobierno no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, pero también
hay elecciones en el próximo año. O sea, los golpistas no pueden también demostrar en toda su gana por aplastar la democracia, ¿no? Y la voluntad popular. Hoy, en las calles, la gran parte de la población quiere la prisión de Bolsonaro, ¿no? Mira que hubo un intento no solamente de golpe de Estado, pero de hacer un ataque frontal a la democracia. Y eso fue, el ataque a la democracia fue hecho por quién? Por un tipo que dijo que no teníamos COVID y Brasil respondió con 700,000 muertes por el coronavirus, porque el gobierno no invirtió en vacunas, porque el gobierno negligenció, porque el gobierno estimuló al negacionismo. El gobierno no invirtió en bajar la tasa de interés para garantizar un nivel de desarrollo, para garantizar crecimiento económico, para posibilitar un fortalecimiento de la empresa nacional, de la industria nacional, de las estatales. El gobierno de Bolsonaro fue un gobierno que se asoció a los intereses extranjeros, particularmente de Washington, y ahora, bueno, va a tener de pagar por eso. El intento de que algunos sectores busquen la amnistía es porque aún tenemos, del punto de vista de la Cámara de Diputados, una contradicción, que es negar el golpe, ¿no? Desear culpar a los golpistas, pero al mismo tiempo ser blando, no tener una postura firme en relación a los golpistas. Entonces es una contradicción. Sí, concordas que hubo un intento de golpe, pero si mantienes la impunidad en relación a los golpistas, los está ayudando a su ego y está ayudando a que repitan en el mismo camino. Entonces pienso que una cuestión fundamental va a ser justamente la movilización popular, la movilización en las calles de los sindicatos, de los estudiantes, particularmente de los maestros, de los sectores organizados de la sociedad, porque los grandes medios de comunicación en Brasil están en la mano de la ultraderecha, que garantizan que se mantenga ese tipo de posición, ¿no? Que se mantenga una visión de que en el caso de Israel, los bandidos, los criminales son los palestinos y no el Estado israelí, ¿no? Hay una manipulación, una deformación, una invisibilidad de lo que está ocurriendo, no solamente en Palestina, como en Venezuela también. Llega la información no de los invertimientos que el gobierno Maduro puede estar haciendo en la reforma agraria o en la construcción de moradias populares o en la educación. Así como no llega la solidaridad al pueblo saharaui, que hay miles de compañeros de todo el mundo ayudando en contra del reinado de Marruecos. Entonces, es una manipulación. Y para nos contraponer a esa manipulación, repito, es fundamental que el gobierno brasileño también empiece a invertir en la democratización de los medios. Porque si continuarmos dependientes de los medios de la ultraderecha,
infelizmente, las páginas que vamos mirar o las telas que vamos mirar o las películas que vamos admirar no son de los combatientes, no son las de Bolívar, no son las de José Martí, no son las de Fidel, no son de Hugo Chávez, no son de Lula. Son de los que justamente se dejan aplastar por Washington y los intereses del terrorismo de Estado, de un pequeño sector que gana mucho con el sistema financiero y las transnacionales. Es una situación que, por supuesto, pone de manifiesto la lucha de los pueblos en torno a esa guerra psicológica, a esa desinformación que no solamente en Brasil, sino también en otros lugares del continente se está viviendo. Leonardo, así finalizamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu explicación con nosotros el día de hoy. A la disposición siempre, querido hermano. Estamos aquí de brazos abiertos. Muchísimas gracias. Leonardo Wexel Severo, periodista, escritor y analista para esta situación en Brasil. Pero antes de terminar, también le preguntábamos a nuestra audiencia en la encuesta del día de hoy sobre este precedente histórico en Brasil. Bolsonaro inició su condena a 27 años de prisión por golpismo. ¿Qué dice esta condena de Brasil? 72% comenta prevalece justicia ante los crímenes de Bolsonaro. Un 15% dice institucionalidad frena a la derecha y 14% no hay impunidad ante el golpismo. A todos ustedes, muchísimas gracias por colaborar con su opinión a través de nuestra pregunta, nuestra encuesta del día. Así finalizamos. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.